financieros suficientes para el desarrollo integral de las funciones sustantivas. Y firman 74 de los 77 directores de las unidades en el país. Compañeros, la invitación para que al término de las actividades de este foro ya tengamos candidatos, docentes, trabajadores en general a participar en estas redes, en estas líneas de trabajo, o también con sus propuestas de nuevas líneas, porque esto de ninguna manera quedó cerrado el día 30 de abril. Está abierto para su discusión y en junio habrá una nueva reunión donde seguramente tendremos que llevar ya los compromisos de cada unidad de participación en esto que le podemos llamar la respuesta académica de los trabajadores y por supuesto la respuesta política. Ahí le dejamos por el momento. Si les parece bien, compañeras y compañeros, vamos a completar el escenario de la dinámica actual y la perspectiva de la UPN con las intervenciones de los compañeros que vienen de Ajusco, la doctora Teresina Bertucci y el compañero Alejandro. Terminando la intervención de ellos, haremos una ronda de intervenciones de ustedes para cerrar el panel y pasar a la mesa de trabajo, si les parece, con un receso mínimo para acomodarnos en los lugares físicos que están destinados para ello. Si no hubiera inconveniente, entonces vamos a iniciar con el orden de aparición con el compañero Alejandro para cerrar las intervenciones con la doctora Teresina Bertucci. Buenos días, ¿qué tal? Pertenezco a la delegación sindical de 203 que abarca la unidad Ajusco, la unidad sur y recientemente la unidad oriente del Distrito Federal. Estamos como en el limbo porque no tenemos ni toma de nota. Parece un chiste, no pagamos cuotas por haber sido, digamos, homologados en esta cuestión con la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, de tal suerte que nuestro sindicato representa una suerte de autonomía y a la vez de indefensión en el sistema, dado que cuando se ven acorraladas las autoridades por argumentos o por presión, entonces recurren al hecho de que el sindicato está precisamente en este limbo jurídico que le impide trabajar. En la actualidad, han de saber ustedes que por el acuerdo del 93, el acuerdo de la descentralización, ¿sí?, las actas de transferencia, dice que las unidades tendrán los mismos derechos laborales que la unidad central, serán equiparables. Todo lo que consiga la unidad central se equiparará, a menos que lo que consiga la unidad estatal o las unidades estatales sea en mejores condiciones que la unidad central. La unidad central y la unidad de Ajusco. En este mismo tenor, ahorita quieren desconocer la potestad de intervención de los sindicatos para dejarlo todo a nivel recentralizado nacional, para decirlo en palabras llanas, crasas. Ahorita el sindicato se le va a restringir en negociaciones para que el CENTE sea quien negocie y al que se le presente el cuadro de prestaciones vigente, que tiene muchas prestaciones que están mejor incluso que en la UNAM, pero de esta manera se intenta frenar ello, y al frenar esto, bueno, se frena finalmente el presupuesto. Es decir, lo que intenta hacer el gobierno federal es por todos los medios recurrir al recorte, ¿sí? De algún lugar tiene que salir eso de que pues baja la luz o que el teléfono tiene otro tipo de connotación, ¿sí? Y esto es a través de quitan de un agujero, lo ponen a otro y siguen teniendo agujeros por todo el gobierno federal. Sí.
Esa es una realidad. Entonces nosotros sí tenemos una visión, digamos, sesgada, porque es una visión que tiene que ser favorable al trabajador. De hecho, incluso un precepto constitucional en México, y lo asumimos como propio, nosotras como delegación sindical, es que toda interpretación favorable, toda interpretación, si es favorable al trabajador, es la que sea válida. Entonces, no es una cuestión que podamos denominar como aséptica o como objetiva, es intersubjetiva. Y en este mismo tenor, cuando se traslada a hechos reales, al teléfono, a esto, pues es lo que llamamos objetividad. O sea, lo que nos interesa es mejorar el nivel de vida de las y los trabajadores académicos, administrativos, de los estudiantes, de las estudiantes, a nivel nacional. Esto es lo más importante para nosotros, y entre la mejor calidad de vida están las mejoras en la educación. Para nosotros no es un signo cardinal el que la universidad no forme docentes. Podría formar docentes y seguir siendo Universidad Pedagógica Nacional y no trasladarse o traslapar los campus con las normales. Esto no lo implica en senso estricto. La UNAM puede formar docentes y eso no hace que sea una normal. La UNAM es la UNAM, la pedagógica es la pedagógica. ¿Sí? Muy bien, entonces nosotros vemos en la trayectoria y perspectivas de la UPN del país, en nuestra visión digamos muy centralizada en nuestra propia realidad, son tres aspectos o tres vectores de análisis. Uno es el aspecto político, la sustentabilidad económica, y la tercera es el proyecto académico. Muy bien, empezamos con el primero, por favor. ¿Sí? En el aspecto político nosotros vemos digamos como tres momentos grandes dentro de la historia de la universidad. Son las pugnas sepsente, ¿sí? Hay una purga de la figura de Conquitud, digamos que podemos focalizar en Conquitud, respecto al control salinista que se le otorga el Bester. Es decir, cambia el patrón subsidiario dentro del sindicato, ¿sí? Y de hecho, ese patrón se hace omnímodo a través de que ya el Bester ya no es secretaria general, sino ya es presidenta, y pasa después de ser presidenta a presidenta vitalicia. Es decir, el cargo se inventa. ¿Sí? La secretaría general, digamos, deja de ser el eslabón máximo, sino se convierte en una parte supeditada a la presidencia de un sindicato que no existía. Después de esto viene la purga que se le hace propiamente al Bester a través de INE. Esto es, el gobierno federal recupera cierta parte del control político que tiene que ver con el ingreso, permanencia y promoción del personal académico. Para nosotros la reforma educativa, su punto básico, su punto nodal, donde se articula, es únicamente en ver el mecanismo de ingreso, promoción, permanencia del personal académico. En realidad, de académica, la reforma educativa, para nosotros como sindicato, y lo asumimos como tal, no tiene nada. Es una reforma eminentemente política que lo que intenta tener es el control del personal académico. Ahora, es estratégico porque es el sindicato más grande de América Latina. Entonces, es importantísimo la manera en que se les controla a partir de ello. Por ello de los concursos y demás. Entonces, de hecho, las funciones que tiene el INE, gran parte de ellas debería asumirlas como tarea la propia universidad, dentro del papel que tiene que ser tan importante en la definición de las políticas públicas que tienen que ver con el sector educativo. Muy bien. Según lo que nosotros vemos, la universidad debe de pasar a ser un tipo de descentralización autonómica, o sea, una universidad autónoma. La ruta que proponemos para ello son congresos universitarios resolutivos que arriben a un congreso nacional, a un constituyente, cuyas conclusiones deberán ser asumidas por el gobierno federal. Esto es, la universidad no podría ser otra vez una universidad central basada en Ajusco.
sino una serie de universidades autónomas coligadas orgánicamente que permitieran rumbo, certidumbre, certeza a la propia labor de la universidad. Sería entonces inviable pasar el proceso a través de regresar la historia. Para nosotros, la actual reforma de las ODEs, los organismos descentralizados, es otra manera de decir que se está recentralizando estatalmente. Si en apariencia se descentraliza del gobierno federal, pero se está recentralizando en términos del Estado. De hecho, si uno lee el decreto de creación de Chihuahua, uno lo puede, y ya que ya está firmado, ya está, es el que tiene más tiempo en marcha. Dice textualmente, dice que el gobernador podrá proponer la desaparición de las unidades en el Estado que se consideren inviables, sin decir ninguna otra cosa sobre cuáles son los criterios que harían su inviabilidad. Podrían ser económicas. La universidad es inviable, pues con la pena se les liquida a los trabajadores y desaparecen. Entonces, a ese nivel de centralización y de potestad autoritaria vertical está dada los nuevos decretos de creación. Los decretos de creación no responden a voluntades colegiadas, racionales. Un congreso es lo que creemos nosotros como ruta crítica, un congreso que tuviera racionalidad y participación democrática de los sectores. ¿Por qué? Porque no estamos proponiendo precisamente que sea, no pensamos que el camino más viable es la autonomía, una autonomía tipo UAM, es decir, una autonomía que tenga un elemento que le dé certeza financiera. La UAM le transfiere el presupuesto CONAFE, que en realidad CONAFE no tiene como para darle dinero a la UAM, lo único que hace es transferir el presupuesto. Es decir, pero hay una figura, hay una entidad que lo hace. Nos proponemos que sea algo parecido, no como en el caso de la UNAM. En el caso de la UNAM va a parecer un chiste, se hace por usos y costumbres, pero en realidad no hay una figura dentro de la legalidad que le obligue al gobierno federal a darle presupuesto a la UNAM. Existe, se lo dan y no se lo van a negar. Es un derecho de progresividad incluso para el pueblo mexicano. Progresividad es otro precepto constitucional que dice que derecho adquirido no se puede revertir, no se puede retrasar, pero tampoco dice que tiene que mejorar. Y eso es lo que interesaría al sector sindical. Lo que le interesa fundamentalmente al sector sindical de Ajusco es que el individuo vaya hacia adelante, que la gente vaya hacia adelante, no que se quede estacionada ahí un buen número de años. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por favor, ¿sí? En el caso de lo económico, ahorita, al tener otra centralización o recentralización hacia Hacienda, la misma unidad de Ajusco presenta problemas. Las unidades no están exentos de ello. De hecho, hace años, ya tiene 3 años, habían denunciado con gran vehemencia el hecho de que lo reclasificaban virtualmente, pero presupuestalmente no reclasificaban a los compañeros. Los compañeros ya eran titulares C con su sueldo de asociado C, con su sueldo de asociado B. Entonces, lo que argumentan es que no hay presupuesto. Y lo que argumentaron para muchos compañeros de las unidades, según nos logramos nosotros colar a una reunión de directores que tuvo lugar en Guadalajara, es que no se les iba a pagar, que a lo sumo se les pagaría lo de 2 años hacia atrás, y no en todas las unidades, sino en las unidades que los estados consideraran que tienen el dinero suficiente para hacerlo, lo cual eso sí fue un desatino en términos globales, porque están violentando una serie de derechos que ya se adquirieron o que incluso ya se dieron como vistos totales. Ese es un problema. Para nosotros incluso hubo problemas con el sueldo. El rector decía muy jocosamente, el rector de noche, decía, pues donde yo trabajaba les quedaban a deber sueldos hasta por 2 meses,
No, pues sí que a todo lo dan, ¿no? Y de hecho a nosotros nos lo tienen que aplicar una vez, nos pagan 2 días. Generalmente el día 29 y el 30, dependiendo de qué día cae en específico. Bueno, ese día no era 29 y 30, era 14 y 15, y era el 15 a las 5 de la tarde y apenas se iba a pagar, y se pagó por movilización. O sea, los académicos se movieron, los administrativos se movieron, y entonces eso hizo que también hay pagos que no se han dado a terceros dentro de a la unidad. O sea, se descuentan lo de los seguros, Fobista y demás, pero no dan ese dinero como pagado. Y entonces el trabajador le llega un aviso del ISSSTE que ya es moroso, que ya debe no sé cuántos miles de pesos, que él ya pagó. Es más, que él puede comprobar que ya pagó, pero pagó virtualmente. El gobierno federal lo que dice, la explicación que nos da en su vocero de la que es la rectoría, es que no se han compatibilizado los sistemas. ¿Por qué? Porque se volvió al esquema de hace 20 años,